Tertulia Haciendo Amigos Andalucía, con el patrocinio de Costa del Sol Málaga y el área de turismo del Ayuntamiento de Almería. De la tertulia andaluza, haciendo amigos Andalucía, ediciones verano, ediciones mes de julio, edición día 25 de julio, analizando, como siempre, la actualidad desde el prisma regional de Andalucía Oriental, también la nacional, a veces también algo de internacional. Nuestra red de emisoras de Es Radio en Málaga, Granada, Jaén y Almería, y siempre con un doble objetivo. Aparte de ese análisis, el objetivo de recordarte que hay un turismo sensacional, que es el turismo de proximidad, que es más barato, que es más rápido y que tiene reservado para ti una gran cantidad de magníficas oportunidades desde el punto de vista de la naturaleza, del patrimonio, de la cultura, de la gastronomía en nuestras 4 provincias, en Málaga, Granada, Almería y Jaén. Lo hacemos con el impulso de Costa del Sol Málaga y del área de turismo del Ayuntamiento de Almería, dispuestos a analizar, bueno, una semana, los últimos 7 días, en los que de nuevo la actualidad nacional le ha venido muy bien al partido sanchista, trolero, antiespañol, al partido de Chapote. Le ha venido muy bien porque, bueno, ha surgido de nuevo el culebrón Juana Rivas, que no deja de ser una ramificación del modus operandi de este partido, buscando siempre elementos de confrontación, y hace ya muchos años, en concreto, pues más de 2 décadas, que el infausto Zapatero encontró en las políticas de género y en el enfrentamiento entre el hombre y la mujer, pues una manera de hacer ruido y de picar en un granero de votos que, al parecer, pues sigue teniendo relativamente volumen, aunque yo creo que cada vez menos. El caso Juana Rivas es un paradigma, es el paradigma de la escenificación del feminacismo, de cómo, pues de repente, una parte de la población cree que está por encima de la ley. De repente hay un segmento, tanto de hombres como de mujeres, que piensan que hay que condenar sin pruebas, sin indicios, sin resoluciones judiciales a una parte de la población, en este caso a los hombres, pues como decía el otro día el sinvergüenza de Carmelo Encinas en la COPE, porque este señor no me ofrece a mí muchas garantías. Y no pasa nada, ¿eh? O sea, sale un señor, un tertuliano que lleva toda la vida siendo tertuliano y dice este tipo de cosas, como otros muchos lo están diciendo, y no pasa nada. Es decir, como a mí no me da muchas garantías, pues este señor pierde el derecho a ver y educar a sus hijos. Ayer y hoy, pues el espectáculo lamentable estaba en la televisión y en las tertulias de radio, bueno, pues buscando del cajón, y ahora mismo pues vamos a dar paso enseguida a 2 juristas que están en la sala, a gente que se relaciona con el mundo de la ley diciendo cosas como, por ejemplo, que la ley obliga a escuchar a los menores. Muy bien, pues seguramente la ley obligue a escuchar a los menores, ahora nos confirmarán. Pero evidentemente
el testimonio de un niño de 12 años que vive con su madre. Creo que no hace falta ir a Harvard ni a Salamanca para concluir que es tremendamente manipulable. Vamos a hablar de esto, vamos a hablar de la situación en la que está el gobierno de España después de esa última sesión del Congreso de los Diputados la pasada semana, en la que, pues prácticamente lo único que pudo aprobar el gobierno fue un presunto cambio de nombre del Congreso de los Diputados. Y volvemos a la búsqueda del enfrentamiento por el género y por el sexo. Ahora, oficialmente, los documentos del Congreso, el Congreso pasa a llamarse solo Congreso y no Congreso de los Diputados, porque las mujeres estaban tremendamente soliviantadas, porque diputado es un término masculino. Tremendo, ¿eh? No se hablaba de otra cosa en los bares y en las tertulias. Ahora, de nuevo brindis al sol, porque el Congreso sigue llamándose Congreso de los Diputados, donde figura su nombre real, que es en esa Constitución española de 1978, que tanto molesta al partido sanchista, trolero, antiespañol, al partido de Chapote. Tertulia andaluza, haciendo amigos Andalucía, Radio, Almería, Málaga, Granada, Jaén. Arrancamos. Por su extraordinario clima, la amabilidad de sus gentes, su completa oferta, el magnífico trato de sus profesionales, la Costa del Sol es un destino en el que vivir extraordinarias experiencias todo el año. Disfruta de todos y cada uno de sus 103 maravillosos municipios. Vive Costa del Sol. Almería, a un paso. Su historia, su cine, su patrimonio. Almería, a un paso. Su sol, su mar, su cultura, su gastronomía. Almería, a un paso. El paraíso tan cerca de ti. Ayuntamiento de Almería. Bueno, como puede ver la gente que está siguiendo la tertulia andaluza, haciendo amigos Andalucía, yo estoy fuera del estudio de esa Radio Almería donde estoy habitualmente para esta tertulia, porque uno está intentando estar de vacaciones, aunque lo está consiguiendo regulinchi. Sí está en ese estudio Jorge Molina, el que presento en primer lugar, porque como la semana pasada no estuvo presente, no participó en la tertulia, entiendo yo que tiene muchas ganas de participar. ¿Qué tal, Jorge? Muy buenas, ¿cómo estamos? Muy bien. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo has pasado estos 15 días, más o menos, desde hace que no te veo? Muy bien, muy bien, muy bien. Igual que pienso pasarlo en los próximos, dentro de 2 semanas. Y como pienso pasarlos después también en septiembre. Porque ya sabes, unos tienen vacaciones y otros veraneamos. Está muy bien, está muy bien. Bueno, me voy hasta Málaga, Enrique Canivel, ¿qué tal? Muy buenas, Radio Málaga. Muy buenas tardes, Víctor, ¿qué tal? Pues nada, aquí disfrutando del clima veraniego en la Costa del Sol. En Jaén está, como siempre, Miguel Segovia. Hola, Miguel. Decorado de terraza de verano, Agustito, Bueno, ¿verdad? bueno, de todo hay, de todo hay. Antes de nada, me vaya a permitir que salude a un buen amigo de Jaén, Ah, sí. A Jesús, que seguro que nos está oyendo ahora mismo en directo, porque el otro día coincidí con él en, en una jubilación y me dijo, todos los viernes te oigo a las 3 cuando cojo el coche al salir del trabajo, porque como en mi coche solo hay una emisora, que es radio, pues entonces todos los viernes te oigo. Así que Jesús, que irá ahora de camino de Geolit hacia Jaén después de su trabajo en la caja rural, pues seguro que nos está oyendo. Así que un fuerte, fuerte abrazo para nuestro amigo Jesús. Además, como tú decías, no solo la Constitución dice el Congreso de los Diputados, sino que se van a tener que fastidiar porque el friso del que figura en la entrada principal del Congreso de los Leones es un bien de interés cultural y no se puede tocar porque es un BIC que está protegido, con lo cual no solo la Constitución, sino que además esa transferencia de los BIC está en las comunidades y por tanto me parece a mí que no van a poder tocar ni el cartel de la entrada. Y luego ya hablaremos pues del impúdico espectáculo que nos ha organizado la mujer esta, la Juana Rivas, que realmente ha sido, pues nada, es un impúdico espectáculo. Bueno, me he dejado para el último, deliberadamente, precisamente por este asunto, a Ignacio Pozo, que está en Granada, que se ha convertido durante toda esta semana en la capital informativa de España, gracias al circo este vergonzoso, miserable, vomitivo de Juana Rivas y de su entorno, porque ahí juega un papel importante una señora
que es licenciada en Derecho, pero no está colegiada, luego no puede ejercer, trabaja en el Servicio de Atención a la Mujer del Ayuntamiento de Maracena, servicios de atención a la mujer de donde se ha estado cociendo en estos 20 años de manera principal todo este feminacismo que campa al margen de la ley. Ignacio Pozo, yo creo, antes de entrar en materia, creo que tú también tenías saludo pendiente, ¿no? Sí, tenemos un saludo pendiente, pero se me ha ido el nombre porque es un admirador nuestro de Facebook. Lo siento mucho si no está viendo, pero se me ha ido el nombre. Pero bueno, como de todas formas ya lo puso diciendo de que efectivamente no había, pues mis saludos cordiales y enhorabuena por escuchar esta excelente emisora. Y efectivamente, bueno, aparte de saludar a nuestros admiradores, varios que tenemos por ahí, también felicitar a todos los españoles porque hoy es el Día de Santiago, patrón de España, copatrón de España, junto con la Inmaculada Concepción, que no son poca cosa. Y bien, ya entrando en faena, pues evidentemente, si este es el primer bloque, vamos a hablar de Vicente, Juana. perdona Ignacio, Vicente Ortega Jerez, es tu Correcto. admirador, tu admirador. Bueno, no nuestro, no mío, no, bueno, nuestro. Eh, y nada, pues que esperemos que vaya aumentando ese número de admiradores de todos nosotros. En cualquier caso, te estaba hablando dicho esto, que efectivamente el espectáculo que está dando Juana Rivas y su asesora Paqui, la famosa Paqui, es deleznable, ¿no? O sea, cuando hay sentencias de todo tipo, cuando en contra de ella, cuando incluso ha estado en prisión y se le indultó de esa forma tan extraña como indulta este gobierno a la gente de su cuerda y con los que quiere hacer política y los maneja y son manipulables, pues evidentemente suceden cosas como esta, ¿no? Que tenemos un caso absolutamente de circo en el que pues las feminazis hacen de ella bandera y nada menos viene una ministra del Gobierno de España a la casa de esta señora, de Juana Rivas, a Maracena, a apoyarla, cuando evidentemente una cosa que se le puede apoyar, ¿no? Yo no digo yo que no se le apoye a una señora, ¿no? En los momentos que estaba pasando, pero cuando tiene sentencia de España, tiene sentencia de Italia, en el que es una secuestradora que ha sido condenada por secuestro, nada más y nada menos, de sus hijos, pues evidentemente deja mucho que desear. A 5 años, a 5 Sí, a años. 5 años, aunque fuera indultada, pero bueno, ya sabemos los indultos de este gobierno como son. Pues evidentemente lo deja a los pies de los caballos la justicia y evidentemente lo deja a los pies de los caballos lo que es el Estado de Derecho, porque el padre, hay que tener en cuenta que el padre vive en Italia y que todos los tribunales italianos, incluso los españoles, pues que le han estado dando la razón, no solamente judicialmente, sino incluso con psiquiatras, psicólogos, con toda la gama de profesionales que se dedican al cuidado al cuidado y vigilancia de lo que son los derechos de los niños respecto a sus padres, y ninguno ha tenido la más mínima queja contra el padre, todo lo contrario. Entonces, que esta señora haga de bandera su feminismo para decir que la justicia está contra ella y que evidentemente ha sido un caso manipulado por la derecha, o ya que es lo que le ha faltado decir, pues evidentemente deja en muy mal lugar lo que es la justicia y lo que es el Estado de Derecho, como digo, y bueno, y efectivamente la intervención de lo que son ya la izquierda mediática de este país y lo que es la intervención del propio gobierno y de sus administraciones en favor de mantener una ilegalidad como es la que quieren mantener respecto al hijo pequeño, pues evidentemente estamos en lo que estamos. Y mañana, que es la entrega, pues vamos a ver qué es lo que sucede. Ya la jueza que lleva el caso, bueno, pues evidentemente no tiene nada que ver la entrega con el circo que se ha montado, pues se ha cuidado muy mucho de que no se monte otro circo al respecto. Cosa que me Bueno, parece, cosa que ahí- me parece ahí- una cosa importante, bueno, y a tener en cuenta para que ese niño se vaya con el padre, que es con el que tiene que estar, porque esta señora es una delincuente, no es que lo diga yo, es que lo han dicho los jueces y evidentemente pues a la vuelta de septiembre, que es cuando se va a ver allí en Italia
el juicio que tiene por maltrato, pues será como todos los juicios que ha tenido este hombre, y que ocurre y que salen todos a suerte, porque evidentemente lo que se trata es de una manipulación obscena que está haciendo de los hijos la madre y todo el grupo que la acompaña, y todo el circo este mediático progre que le está acompañando. Y esperemos que ahí se acabe el tema, porque aquí lo que hay que tratar, o lo que hay que decir ya claramente, que el perjudicado en este caso está siendo un niño de 12 años. El mayor de 18 años, pues bueno, tiene la opción de decidir lo que decida y está en su derecho, pero el crío de 12 años, pues evidentemente es al que hay que proteger. Bueno, la verdad que tiene tantas aristas este asunto que Mucho. incluso yo diría que no es fácil que nos quepa todo en una hora de debate. Pero Bueno, sí. a mí me gustaría subrayar lo poco que se habla, lo poco que se está hablando, Jorge, de que Juana Rivas es una persona condenada por sustracción de Ujú. menores y que solo está en la calle, solo está pudiendo ver a sus hijos por un motivo, y es porque Indulto. el gobierno socialcomunista la ha indultado en su día. Solo eso es lo que permite que los dos hijos de Juana Rivas estén con ella en lugar de estar con su padre, porque ella debería estar en la cárcel. A partir Uno. de El otro ahí, es mayor de edad, sí, Víctor. bueno, sí, efectivamente, ahora ya sí, pero bueno, Ahora. han pasado muchos años en los que debería haber estado Claro, es con que su llevamos 10 padre. años. 10 Claro. años de pleito. De esto se habla poco, Jorge. A mí me gustaría también pulsar un poco así inicialmente, igual que ha hecho Ignacio, pulsar vuestra primera visión sobre este asunto, Jorge. Pues mira, yo es un tema que no he seguido porque me repele bastante. Y eso, poniéndome cursi, la cita del día, esto me recuerda a Arnaud Toynbee, cuando dijo, una nación permanece fuerte mientras se preocupa de sus problemas reales y comienza su decadencia cuando puede ocuparse de los detalles accesorios. Eso es lo que está pasando. O sea, el manoseo de los políticos hace que cosas que tendrían que están en otro ámbito y tendrían que solucionarse en otro ámbito quedan absolutamente entremezcladas y por la mano del político de turno que debería saber que tiene que dedicarse a otras cosas, que para eso está la justicia y España, a veces en exceso, es una justicia garantista y por lo tanto no hay por qué temer. Y eso a mí me produce mucha pena, hasta el punto de seguir lo que decía Talleyrand, que cuando una cosa es excesiva quiere decir que es insignificante. Miguel, tú eres jurista y realmente yo creo que el punto de vista judicial tiene mucho que decir en todo esto, porque el problema es que desde el año 2004, sabéis, y si alguno no lo sabéis, ya os lo digo yo tengo un libro publicado, una novela que se llama Diario de un maltratador, y es la historia de un hombre falsamente acusado de violencia contra la mujer y todo el discurrir y todo el asunto que le va ocurriendo a lo largo de su vida. Y no voy a leer más porque si no haría spoiler y confío todavía en que alguno lo queráis leer. Pero el problema es que desde el año 2004, Miguel, vivimos en un país en el que la igualdad ante la ley fue tiroteada de manera inmisericordia por la Ley Integral de Violencia de Género de José Luis Rodríguez Zapatero. Es decir, desde el año 2004 hay una ley que divide a los españoles ante el mismo delito en dos grandes casos. Hay un tratamiento legal para un grupo poblacional, que es el hombre, y hay otro tratamiento legal diferente para otro grupo, que es la mujer. Y yo entiendo que de ahí vienen todos estos lodos. Indudablemente, yo esto lo estoy viviendo a diario y estamos viendo cómo la cantidad de denuncias falsas que hay todos los días en los juzgados están haciendo una persecución indiscriminada de muchos caballeros, de muchos hombres que se ven injustamente acusados, ya os digo, por denuncias falsas que no conducen a ningún lado. Con respecto a este tema, ya lo habéis comentado, esta señora está condenada por sentencia firme por sustracción de menores. Y además, se da el caso que, como tú dices, ahora el niño es mayor, pero durante estos 9 años hay hechos que están constatados, decenas de sentencias a favor del padre,
el dictamen psiquiátrico sobre el funcionamiento mental patológico grave de esta señora Juana Rivas, descrita en esos informes como una manipuladora dañina para su hijo, el testimonio del padre ante jueces y psicólogos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero es que ahora los jueces y los tribunales, tanto españoles como italianos, esto me recuerda a lo de los ERES, 15 magistrados estaban equivocados. Los tribunales una vez más han hablado. También ha hablado, curiosamente, hasta la Fiscalía y curiosamente hasta el Tribunal Constitucional, que ha dicho que se le entregue el niño al padre. Pues nada, ahí tenéis a la Paca Granado, esta manipuladora de Maracena, que por cierto, dijo que era abogada. Otra que se inventa títulos a porrillo. Yo también voy a aprovechar estas vacaciones para ver si termino las 3 o 4 carreras que tengo puestas ahí en mi currículum, porque la Paca Granado esta es impresentable. Ayer, como la cogía ante los desmayos, ante los desvanecimientos, era algo diciendo que esto era corrupción institucional. ¿Y algo cómo le decía absoluta... al hijo? Más fuerte, más fuerte. Al hijo Venga, le dilo decía, más fuerte, más fuerte. Es decir, que los tribunales están hablando, y yo lo único que pido, porque lo vivo, es que Tezagá, este chiquillo, salga de este manicomio lo antes posible. Pues Porque yo es una conozco manipulación brutal. Yo, de hecho, ahora mismo le tengo interpuesto una querella criminal a una señora porque ya van 5 denuncias falsas contra un cliente, 5 denuncias falsas. Y además esta mujer, cada vez que le da un ataque de algo, de lo que sea, una denuncia falsa, el tío al calabozo y a los 2 días a la calle. 5 denuncias falsas. Hemos interpuesto una querella a ver si la podemos frenar de alguna manera, ya que ni la ley ni los tribunales frenan este dislate permanente que estamos viendo. Porque, como decía, tenemos un entorno legal que no favorece a la justicia. Tenemos un entorno legal que no trata por igual. Claro. El hombre es culpable, es la presunción de culpabilidad, se invierte la carga. Pero con un agravante. Con un agravante, le doy la palabra a Enrique. Efectivamente, se invierte la carga de la prueba, pero solo para una parte de la población, no para el 100%. Es decir, es un ataque a un derecho fundamental, pero además que se practica únicamente contra un grupo poblacional. No existe presunción de inocencia, existe presunción de culpabilidad, y ahí es donde está la maldad de la ley, que te convierte en inculpable por ser hombre. Correcto. Mañana tengo una declaración, no lo perdáis, de un asunto de violencia de género durante muchos años, y sabéis lo que ha hecho en este caso el maltratador, que lo es, y hasta en la cárcel 6 años. ¿Sabéis qué ha hecho? Pues cambiarse el nombre y decirse que se siente mujer, con lo cual el juzgado de violencia de género se ha inhibido y ya pasa a un juzgado de instrucción normal y corriente, porque ya son 2 mujeres. Es que la práctica legal... Ya son 2 mujeres y al tío le llega la barba por... La perversión de la norma. Claro, entonces... el discurrir normativo en este país en los últimos 7 años es un disparate total. La jueza de violencia de género ha pedido al registro, si eso es cierto, es verdad, este señor se ha declarado mujer y por tanto ya son 2 mujeres enfrentadas, no un hombre y una mujer. Y entonces ya es un juzgado de instrucción normal y corriente. Esto es de locos. Pero es que luego que salgan ministras y ministros a apoyar esto, eso es más lamentable todavía. Porque la Paca Granado, esta medio analfabeta, que cobra para eso, monte todo este espectáculo, me parece bien, pero ministros del gobierno de España que apoyen este dislate, me parece absolutamente lamentable. Claro, quieren hacer puntos después de lo de la Paca, ya sabéis, la Jessica se enrolla que te caga, la otra, entonces claro, ahora quieren hacer méritos y apoyar a una delincuente, como bien decíais antes, con todas las letras. Enrique, mete cuello, que veo que esta tarde está la cosa muy difícil. Es que estabais muy tranquilos la semana pasada con uno menos, pero hemos vuelto a la cruda realidad. Hay que pelear cada minuto de radio. Bueno, yo he escuchado atentamente a todos y además coincidiendo plenamente. Además, sobre todo Ignacio, me parece que ha hecho un resumen magnífico al empezar con su alocución. Y también los detalles que ha aportado Miguel pues también son de valorar. Y yo a mí me gustaría entrar en un aspecto muy concreto, que además, Víctor, me parece que lo has ido a preguntar, pero yo creo que al final no nos lo han contestado ninguno de los 2 juristas de la sala. Sobre la señora Paqui Granados, ella es de las que propone, ¿no?, que los menores
digamos, su criterio, el criterio del menor, lo que tenga que decir el menor, sea tenido en cuenta por los juzgados, ¿no? Bien, pero claro, yo entiendo que si tú haces esa propuesta, tiene que ser en un ámbito neutral, es decir, si de primeras el niño se va a quedar con la madre porque el varón presuntamente ya es un maltratador, es el culpable, y por tanto la madre tiene la custodia de primeras, entonces no hay un ámbito neutral para que lo que diga el menor no esté contaminado por una de las partes. Ese es el tema. En todo caso tendría que ser que, bueno, que el menor se quedara tutelado pues, por una persona neutral, fuera del ámbito de las familias. O sea, fíjate si es complicado, ¿no? Mantener esa neutralidad ante la ley. Sería algo, yo creo que imposible de aplicar, ¿no? Pero bueno, ya que nos digan los compañeros. Y luego, por otra parte, claro, efectivamente, en este caso que nos ocupa, este niño ha estado durante mucho tiempo, bueno, pues secuestrado por la madre, por Juana Rivas, y así, obviamente, lo que tenga que decir el menor, bueno, pues estará bajo, bueno, pues bajo la influencia de la madre, ¿no? Por otra parte, bueno, pues hablabais también de la ley de violencia de género y, bueno, pues los casos en los que hay un supuesto cambio de sexo, bueno, un cambio de género más bien, en una comisaría, en un ratito, y claro, entonces ya el caso ya deja de ser un caso de violencia de género y va por un juzgado de instrucción estándar. Y bueno, a mí en ese caso me parece también importante mencionar que, claro, que cuando un niño es víctima, vamos a decir, se queda sin madre, ¿no? Por ejemplo, bueno, tiene un tratamiento y determinadas ayudas a las cuales el menor no va a tener acceso si esto es al revés. Es decir, si la mujer mata al padre, pues el niño no tiene el mismo tratamiento posterior a la hora de, bueno, pues de recibir ayuda por parte del Estado. Entonces, desde luego, al final lo que hay que pensar es en el niño también. Y en este Eso caso, se pues, recoge, eso se recoge en la Ley Orgánica de Mejora de la Protección a las Personas Huérfanas Víctimas de Violencia de Género de marzo del 2022, donde de alguna Pero manera claro, se pero la da la violencia de exención género, fiscal si en el caso de violencia de género es la madre y no se aplica si es el padre. O sea, serán víctimas tanto uno como el otro. No, hay pero es que víctimas de perdona, primera y de no, segunda. perdona que te haga no. una puntualización, que no soy el más indicado para hacértela. Hay personas mucho más cualificadas que yo, pero es que la ley integral de violencia de género solo actúa y solo puedes echar mano de ella en el caso de violencia del hombre contra la mujer. La violencia de la mujer La contra otra el no hombre existe. no está Sí, tipificada como pero, violencia de Sí, no género, existe. aunque Lo lo otro, sea. lo Es una otro es lo violencia cierto violencia, es que no, lo otro es, lo hay otro es violencia doméstica. es genérica, es una violencia. pero Violencia doméstica. hay una persona que fallece, quedan unos herederos, los hijos, y que tienen que pagar a Hacienda, y resulta que esas personas o son menores de edad o son personas muy jóvenes. Bueno, pues resulta que si el que ha muerto es la madre, tienen derecho, y si el que ha muerto es el padre, no tienen derecho. Y me parece de una injusticia. De hecho, la asociación de Juan Carlos Valverde lo llevó a la Comisión Europea, que se inhibió y dijo que Jorge, porque pero por definición la violencia de género es exclusivamente y unidireccional del hombre sobre la sí, mujer. sí, Es está que, claro. es que, Si es la mujer Miguel, sobre el hombre, quizá, es mira, violencia doméstica. Miguel, yo llevo trabajando muchos años sobre esto, muchos años, más de una década. Y yo voy a decir de abogado defensor de Jorge. Es que para mí también ha sido durante mucho tiempo difícil entender que hay una ley que califica como violencia de género la violencia ejercida del hombre a la mujer, pero que viceversa, eso queda fuera de la ley. Para gente que hemos crecido con el mantra de la igualdad ante la ley, esto es difícilmente sugerible, pero legalmente es así. El otro día mi amiga Berta Maldonado lo explicaba en un espacio sobre leyes que tenemos aquí en el Radio Almería, y es que es así, hay que recordarlo. Es decir, vivimos en un país en el que no solo hay diferente tratamiento legal, es que hay una ley hecha específicamente solo para la Discriminatoria. violencia contra la mujer, pero que no es reversible cuando la violencia es de la mujer contra el hombre. Esto es así. Es la marginación Pero, las pero víctimas no solo, son pero no igual solo la en un ley. caso o en otro.
Y las Pero no solo la Legalmente no. consecuencias ley. es igual en un caso o en otro. Y el que, Jorge, legalmente no. que sí, ya, sí, lo sé perfectamente, pero yo no me resisto a reseñar que está mal legislado Claro que está y mal. que nos Pero, estamos dedicando, como pero decía Jorge, Pereira, pero es a que lo no es solo la accesorio, ley. a Es lo, que no, a la, que no es solo la ley, es que hasta el propio Código Penal. Si yo le doy una bofetada a mi mujer es un delito y si ella me lo da a mí es una falta. Claro. Lo que era antiguamente un maltrato de obra. Es que hasta el propio Código Penal, ya no solo la ley esa canalla, sí, sino que es está el claro. propio Código Penal. Es la marginación de la igualdad del hombre Ya está. ante la mujer en la Es una justicia. marginación Claro. sistemática De en hecho, todo. de hecho el magistrado que aquí ha llevado en el juzgado de lo penal varios de los procedimientos de Juana Rivas, que es amigo mío, Manuel Piñar, al final lo han crucificado y al final se ha ido. Cuando no tenía ni que haberse jubilado, ha cogido y se ha ido. Y me decía, dice, esto es inaguantable. O sea, el mantener situaciones como esta es que son insostenibles. Ya no solamente por la presión, sino porque es que si os metéis en su Facebook, por ejemplo, que sigue operando Manuel Piñar en su Facebook, pues lo dice, es que me he tenido que ir porque esto es inaguantable. Esto es la injusticia de la justicia, o sea, que querer poner de justo lo que es absolutamente injusto en el derecho natural, en el derecho penal, en cualquier tipo de derecho, En porque todo, en evidentemente todo. porque son situaciones que no se pueden, vamos, irracionales, ¿no? Entonces, cuando lo que habéis dicho antes, ¿no? Todos al unísono, cuando psicólogos, psiquiatras, juzgados nacionales, juzgados extranjeros, Como lo tribunales eres. constitucionales, Como lo eres. le han dado la razón al padre, es absolutamente denunciar que venga una política y que diga que todo está mal hecho. Mire usted, ¿cómo que está todo mal hecho? Usted lo que quiere es jugar de una forma absolutamente sectaria, de forma absolutamente artificial con fines políticos respecto a este caso. Este caso es que no hay por dónde cogerlo. Este caso es que el niño tiene que estar con el padre y punto. ¿Por qué? Porque la madre es una delincuente y esta es una esquizofrénica. Es que mañana no sabemos lo que puede pasar o puede hacerle a esa criatura. Te decía Seguramente, antes, Jorge, perdona, te decía antes que el Código Penal se modifica, pero es que hasta el Código Civil, Claro, claro. hasta el propio Código Civil, si tú ejerces violencia sobre la mujer, te quitan el régimen de visita automáticamente. Han modificado el artículo 95. Pero si es al revés y la delincuente es la mujer, no le quitan las visitas. Es decir, es todo, Código Civil, Código Penal, la ley dichosa esta, todo, y todo. fijaos, mira, yo quiero tratar este tema y lo vamos a hacer después de la publicidad desde el punto de vista político y desde el punto de vista periodístico. Pero antes, por rematar el punto de vista legal, que es sin duda el más importante, yo, con todo lo que estamos diciendo, es decir, con la Ley Integral de Violencia de Género del año 2004, con el Código Penal, con la modificación del Código Civil, con todo lo que desde el Poder Legislativo se ha trabajado para construir un entorno legal discriminatorio y que atenta contra la igualdad ante la ley, con todo eso, aún así, al frente de los juzgados sigue habiendo gente que posibilita que estemos en lo que estamos ahora mismo, que Juana Rivas sea condenada por secuestradora, que haya una audiencia provincial que insta a que se lleve a cabo el momento del traslado del niño para con su padre, etcétera, etcétera, porque ellos, a pesar incluso de tener la ley a su favor, son muy torpes, es decir, quieren hacernos comulgar con ruedas de molino que no colarían en un parvulario. Es decir, es que al niño hay que escucharlo. Mire usted, que somos adultos, que tenemos niños, que hemos tenido niños de 12 años y sabemos cómo se manipula un niño de 9 años, de 10, de 12 y de 15. Y sabemos que legalmente, pues la edad legal para, por ejemplo, para votar, pues está muy por encima de esa edad por la sencilla razón de que la sociedad y el Estado no han considerado que un niño de 12 años pueda tomar sus propias decisiones. Es decir, es que son tan simples, son tan lerdos que incluso con todo el cuerpo legal a su favor no van a ser capaces de ganar batallas como estas. Sí, está claro que no lo van a poder y de hecho los tribunales pues evidentemente van al margen de lo que están intentando mantener y dirigir los políticos, lo que es el wokismo imperante en estos momentos y por lo tanto, bueno,
Afortunadamente todavía nos queda ese hilo del Estado de Derecho, que es el que tutela y protege en los juzgados, y que evidentemente pues le están diciendo a Juana Rivas y a su paqui, esta y otras paquis que hay por el mundo, y al gobierno, que evidentemente no funciona esto así. Está claro. Y es que en todo, lo he dicho antes, y hay un entrecomillado de un informe psiquiátrico que dice, entre Claro. comillas, funcionamiento mental patológico grave de la señora Rivas. Pues a pesar de eso, insisten, jueces, audiencias, magistrados, psicólogos, psiquiatras, e incluso hay un informe muy reciente, ya no de un psiquiatra, sino de un psicólogo, que hace un informe del niño y cómo el niño le relata a esta psicóloga cómo su madre le está permanentemente azuzando contra el padre. Es decir, que todo esto pasa como en los ERE. 15 jueces estaban equivocados, menos Cándido Golpe Pumpido. 15 jueces son estúpidos, y aquí todo el mundo es estúpido, menos la Paca Granado y la payasa esta. Oye, por cierto, ¿sabéis cuáles son los países en los que hay una asimetría penal, ¿no? Con respecto a la violencia de género y demás. Son España y países, por ejemplo, que están en el Grupo de Puebla: Bolivia, Brasil, Colombia, Uruguay. Es decir, que cuando alguno argumenta que es perfectamente compatible la igualdad con la asimetría penal que se da en España, lo que hay que recordarles es que los países los que se implementan estas legislaciones basura, pero países tienes, bananeros. pero tienes que ir a vivir allí, tienes que ir a Colombia, a perdón? Bolivia, a todo eso, y ver realmente Sí, cómo pues se esa pasa otra. la ley por el forro de la entrepierna. Menudos países han metido, macho. Es que Claro, pero son esos precisamente países los que menciona tienen en cuenta la algún asimetría. país lo que- al que yo conozco y he viajado, y sé cómo funciona el tema. Sí, pero que son los países que fomentan precisamente. Ya, pero que digo, Naturalmente, que pasen. exactamente Es decir, igual que que no vaya. Chávez, que decía que a los pobres no había que sacarlos de pobres, había que Vaya mantenerlos vaya pobres, vaya pero con derecho esperanza. comparado. Pues, o como dice Pietro, ¿no? Es decir, o como dijo López Obrador, es decir, no se trata de mejorar, se trata de manipular. De Pero, una vamos, manera Bueno, o de como, otra. España, por cierto, también está dentro del Grupo de Puebla, gracias a Pedro Sánchez. España, Bueno, Bolivia, Brasil, Colombia. gracias a Pedro Sánchez y sobre todo a Zapatero. Como decía al principio, muchas aristas y serias dudas de poder meterlas todas en una hora de tertulia andaluza haciendo amigos Andalucía. Nos queda, insisto, ver esto desde el punto de vista político y verlo desde el punto de vista que más vergüenza me da a mí, que es desde el punto de vista periodístico. Lo vamos a hacer en 30 segundos. Almería, a un paso. Su historia, su cine, su patrimonio. Almería, a un paso. Su sol, su mar, su cultura, su gastronomía. Almería, a un paso. El paraíso tan cerca de ti. Ayuntamiento de Almería. Por su extraordinario clima, la amabilidad de sus gentes, su completa oferta, el magnífico trato de sus profesionales, la Costa del Sol es un destino en el que vivir extraordinarias experiencias todo el año. Disfruta de todos y cada uno de sus 103 maravillosos municipios. Vive Costa del Sol. Bueno, decía, recordándote que yo me he tomado este verano unas vacaciones así un poco sui generis, sin viajes demasiado largos y haciendo turismo de proximidad. Hemos estado ya en Málaga, tenemos que estar en Granada, tenemos una cita pendiente de la tertulia andaluza gastronómica, que creo que está encargado Jorge Molina de concretarla. El otro día estuve también en Jaén. Bueno, turismo de proximidad y hay mucho que ver en nuestras provincias. Decía, desde el punto de vista político, alguno lo habéis mencionado ya, es que no puede ser. Es decir, es que no puede ser que en este país dimita una señora porque ha puesto en su currículum que había terminado una carrera que en realidad no ha terminado, que me parece bien que dimita, Bueno, no me parece ni bien ni mal. Es decir, no sé si eso es un motivo para dimitir, sí para que le dé un poco de vergüenza, pero no sé si para dimitir. Y aquí no se dimite por decir que hay que cambiar la ley para que una señora
tenga derecho a decidir si el padre de su hijo puede verlo o no puede verlo, porque según esta señora, y en contra del criterio de los jueces, ese señor es un maltratador. Es decir, que ya no nos hacen falta jueces. Según el gobierno socialcomunista, según Sir Arrego, no hace falta sistema judicial. Don Ignacio, don Miguel, ustedes tienen que irse al paro, porque ya está Claro, Juana Rivas claro. para dirimir si un señor es o no un maltratador. ¿Para qué queremos jueces y Bueno, abogados, para señor? eso están los periodistas, ¿no? También para denunciarlo, bueno, los periodistas, evidentemente, que ejercen un periodismo libre. Los otros, pues, están en el pesebre y seguirán diciendo lo que quiera decir el gobierno. De todas formas, claro, son situaciones que le vienen muy bien muchas veces a los gobiernos, en este caso y particularmente a en este momento, pues para distraer pues, los casos de corrupción que evidentemente están teniendo junto con lo que tú acabas de nombrar de la chica esta, de la diputada esta Noelia. Ya lo decía Paco Umbral, tenía una frase muy graciosa que decía: el periodismo mantiene a los ciudadanos avisados, a las putas advertidas y al gobierno inquieto. Entonces, cuando todas estas situaciones se mantienen así un poco de forma estrafalaria, ¿no? y que las puede utilizar a su son quien le interese, ya sea al periodismo progre de la sincronizada que mantiene el gobierno o el propio gobierno, pues evidentemente hay situaciones y lo que nos aleja del Estado de Derecho. Y el Estado de Derecho no es el derecho comparado que nos ha querido decir nuestro querido amigo Enrique, ¿no? Comparándonos con repúblicas bananeras, ¿no? Estamos en Occidente y evidentemente nuestro derecho comparado tiene que ser el que viene nada menos que de Roma, de Occidente, de Constantino, etcétera, 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 y que no pasa lógicamente por esa república bananera. Y esperemos y deseemos que por el futuro que nos pueda corresponder a nosotros y a nuestros hijos, ya en este caso nietos, no se vuelquen las tornas y volvamos a la senda de lo que es el derecho y los principios constitucionales que han marcado este país y que afortunadamente nos mantienen dentro de la Unión Europea, ¿no? Del Occidente, y que son la legalidad en cada momento, porque si no, mal vamos, mal camino tenemos. Enrique, voy contigo, pero como introducción te digo, es que no tengo más remedio que decir que para la izquierda, históricamente, las constituciones han estorbado, porque la Sí, constitución no es otra cosa que un marco legal en el cual se tiene que mover el político para hacer leyes. Es decir, es una especie de molde donde tú no puedes hacer la ley que te dé la gana. Tú mañana no puedes decir, bueno, pues vamos a fusilar los miércoles a las 5 de la mañana a todos los pelirrojos que nos hayamos encontrado durante la semana. No, mire usted no puede hacer eso porque hay una norma superior que es la Constitución en la cual usted debe encajar las leyes. Y a la izquierda siempre le han molestado las constituciones y esta le estorba porque no le permite decir, mire usted, cuando una mujer considere que su marido es un maltratador, el marido va a la cárcel y los hijos se los queda. Y por cierto, también se queda el piso y el coche y el sueldo y la pensión de alimentos. Este es el problema donde nos movemos, Enrique. Pues desde luego, por ahí van los tiros. A mí, sinceramente, me parece, y poco a colación de lo que decía Ignacio, sobre todo por aquello de que nos estamos empezando a asemejar a países con normativa de república bananera. Yo lo que quería preguntaros a todos vosotros es si creéis que cuando haya un cambio de gobierno, que evidentemente pasa, y es lo que parece, según las encuestas, por un acuerdo entre el Partido Popular y Vox, si se va a revertir de una vez esa ley de violencia de género o si No finalmente se se habla va de a eso, mantener. ¿eh? No se habla de eso y quizá el caso de Juana Rivas nos pueda ayudar a que se vuelva a hablar, porque se habla mucho de la ley de memoria democrática, de la ley de memoria Yo, histórica, pero no se habla de esto. yo incumplí mi promesa porque Rajoy me falló, porque yo decía que votaría a aquel que pusiera ante notario que iba a revertir esta ley canallesca. Y Rajoy, con 183 diputados, es decir, mayoría súper absoluta, no movió ni una coma en 4 años. ni la Vamos a ver si el memoria señor, democrática. perfecto, Siete que vamos a ver si el estuvo. señor Feijóo es capaz de poner ante notario o ante el público en general al menos retocar esta ley, porque es que es absolutamente canalla, vamos, es canalla, sobre todo para, lamentablemente, lo que lo vemos todos los días, que es que nos enfrentamos a ella. Ese es el problema, que nos enfrentamos a ella y estamos viendo cada día
que esto es un desmán absoluto. Mira, Miguel, a lo mejor no haría mal Feijóo en al menos comprometerse a derogarla para que no le pase aquello que tú estás insinuando, y es que pierda votos como el tuyo y como el mío, porque yo tampoco voy a votar a ningún partido que no prometa derogar la ley integral de violencia de género. Pero sí que Yo lo además, dije, Pineda, yo lo dije, digo, es que aparte que de lo lo pongan que está ante notario, hablando, que lo pongan ante notario. pero es que aparte de lo que está hablando Miguel y lo que había hablado Jorge o Enrique, tú, es un sin Dios. Es una cuna de fraude, de gente que está cobrando prestaciones sin tener por qué cobrarlas, por el tema de acusaciones y de denuncias falsas a los progenitores en connivencia para cobrarlas. Es que están quitando prestaciones que le puedan corresponder, como esta mañana me decía una clienta que le han quitado la prestación porque dice que está bien y está hecha la pobre un cromo que no puede trabajar en absoluto porque no hay dinero para pagar las prestaciones. Sin embargo, están pagando prestaciones. Y claro, yo se lo decía, digo, ¿tú sabes por qué te la han quitado? Porque hay que pagar prestaciones a los MENA, a los inmigrantes ilegales, a todas estas cosas que evidentemente para todo no llega. Entonces, prescinden de estas, del que lo necesita, para dárselo a fraude, pues son auténticos fraudes muchas veces. O sea, que es que ya no es por el mero hecho de que evidentemente la norma en sí es absolutamente irracional, sino porque es una de fraude. Hace unos meses voy al juzgado de violencia de género muy breve a atender a una señora mayor que se supone, luego no era tampoco, que había sido víctima de violencia de género por un señor que tenía 80 y tantos años. Y entro en la sala, no en la sala de vista, sino en la sala que tienen allí y tal, y aparece una hija y dice, buenos días, ¿usted es el abogado? Digo, sí, sí. ¿Cómo está su madre? Dice, ¿dónde se solicitan las pagas? Y digo, ¿cómo? Digo, no, mire usted, yo vengo aquí a defender a su madre desde el punto de vista jurídico, lo de las pagas, eso lo canaliza usted por el centro de la mujer donde corresponda. Nah, esa era su preocupación, que dónde se pide las pagas. Ya está. Estamos en la eso. señora tenía 80 y el señor 85, y además en silla de ruedas, o sea que había habido una peligrosidad tremenda. Dinero a cambio de votos. Jorge. Bueno, ¿qué puedo decirte? Todo este tipo de cosas a mí me entristecen mucho porque realmente estamos conformando una sociedad que acabará pasándonos factura. Y en concreto con el tema de Feijóo, yo antes lo he señalado, no creo que revierta nada. Porque cuando si llega el PP a gobernar, dirá que hay que pasar página porque no se puede estar con la crispación permanente y también que no todos somos iguales. Y yo pienso que son tan iguales como que el censo electoral por el que se presentan es el mismo para unos que para otros. Que el objetivo de conseguir el máximo número de parlamentarios o senadores es para uno y para otro. Y que ir a la búsqueda del poder del gobierno es igual para unos que para otros. Por lo tanto, son iguales. Yo quería añadir una cosa respecto al tema de la ley de violencia de género y hoy me parece bastante relevante comentar qué efecto ha tenido, porque yo tengo aquí la estadística aquí delante del Instituto Nacional de Estadística y veo más o menos que son unas 50 y tantas, 60 muertes de mujeres al año desde el año 1999. Todos los años se repite lo mismo. Es decir, que esa estadística, que yo también la tengo desde hace 25 años prácticamente, o sea, que las leyes, todas esas leyes no han solucionado absolutamente nada. Lo que pasa es que después pretenden decir que es que se denuncian más, lo cual tampoco es cierto. Pero exactamente igual que cuando tú intentas entrar en el tema de las nacionalidades, ya automáticamente es xenofobia y tal. Y dices, vamos a ver, ¿cómo me vas a decir que hay hay un 37% de casos por parte de determinados tipos de extranjeros cuando no llegan ni al 10% de la población? Pues habrá 3 veces más proporcionalmente. Pero no, es que tú lo que dices es, digo, no, yo no he dicho que sea más españoles, sea más extranjeros que españoles. Yo lo que digo que no hay proporcionalidad. Entonces, quiere decir que volvemos a lo de Mark Twain. Existen mentiras, grandes mentiras y estadísticas. Entonces, realmente a efectos prácticos,
todo esta pamplina no ha solucionado nada, e incluso lo que ha hecho es abrir espitas, por un lado lo que hablábamos de víctimas que no tienen la protección que deberían de tener, o sencillamente denuncias falsas, ¿no? Y en cambio después hacemos un mamoneo, como apuntaba antes Miguel, que un maltratador perfectamente condenado llega, se cambia en el registro y ya el tema pasa. Venga, hombre, todo esto son manipulaciones legales con las que perdemos el tiempo y perdemos el foco de lo importante y de lo esencial. Bueno, y Eso. voy a Pero más. no quiero perder el foco. Remátalo, Enrique, remátalo, que tengo que hablar Lo remato. de un... A más con el Ministerio de Igualdad, que nació allá por el 2008 y las cifras siguen siendo parecidas. Como Igual. digo, 50 y tantas mujeres asesinadas durante todos estos años, cada año. Al final, su efecto parece más bien inútil. No han ayudado, como bien habéis dicho, con medios, por ejemplo, para la Guardia Civil. Yo sé por ejemplo, los guardias civiles pedían que hubieran pulseras para, en fin, para estar geolocalizadas las agredidas respecto de sus maltratadores, y de eso no hay nada. Luego lo que es el tema de las alternativas habitacionales, cada vez hay menos, no hay casas donde acoger a una presunta víctima. Es decir, al final es mucha publicidad, mucho dinero invertido en ese ministerio, pero tampoco ningún efecto real, un efecto palpable, como que uno diga, bueno, es que al final solamente hay 2 o 3 o 5 o menos de 10 víctimas al año. Eso no, sigue manteniéndose en los mismos números. Chiringuito, es un chiringuito, como otros tantos que monta este gobierno. Del que vive doña Paca Granados, entre otros. Y luego Os recuerdo que el último presupuesto que tuvo la señora Montero en el Ministerio de Igualdad eran 22.000 millones de euros, dos veces el presupuesto de las pensiones en España. Totalmente. Bueno, digo 22.000 millones. el último prisma desde el que quiero analizar todo esto es el prisma periodístico, porque claro, seguro que coincidís conmigo en que desde que ha saltado todo este asunto, pues todos hemos estado muy atentos a los medios de comunicación y al tratamiento que se ha hecho de este. Ha habido un tratamiento de medios de comunicación teniendo en cuenta la ley, teniendo en cuenta la Constitución, la igualdad ante la ley, la situación procesal de Juana Rivas, la cantidad de juicios de los que ya ha salido suelto Francesco Arcuri. Y hay otro periodismo, pues ese periodismo que escribe el dictado de la izquierda, ese periodismo que no cree en la igualdad ante la ley, ese periodismo que defiende al socialismo y al comunismo y a todo este sistema, a todo este entramado político-económico de conceder prebendas a cambio de los votos, que ha vuelto a dar muchísima vergüenza. Y el pistoletazo de salida de todo esto lo daba la propia Paqui Granados, que en el acto vergonzoso del otro día, del pasado miércoles creo que fue, pues por un lado le decía al niño menor de Francesco Arcuri, dilo fuerte, dilo que piensas. Animaba a ese niño a hablar delante de todos los medios de comunicación pulmonías sobre su padre, es decir, explicitaba el proceso de manipulación que han llevado a cabo con ese niño al cual están convirtiendo en un futuro adulto con graves problemas mentales, como han hecho con su hermano mayor, y acto seguido, segundos después, regañaba a los medios porque convertían esto en un espectáculo mediático y público. Es que de verdad, en ese momento, que no haya, Enrique, y empiezo por ti, periodista, que no haya ningún medio de comunicación que le responda a esta señora lo que hay que responderle, pues da un poco el tono del nivel periodístico que tenemos ahora mismo en este país. Yo creo que cualquiera, lo que tenía que haberle preguntado a esta señora, a la doña Paqui, es, bueno, por su capacidad, digamos, para manipular a un menor, efectivamente, como decías tú. ¿Cómo se le ocurre a usted a ponerse a intentar manipular al menor para que diga lo que usted quiere que diga? Y usted dice claro, que eso es neutral, que eso es lo que tiene que ser. Yo creo que no entiendo cómo nadie lo cuestiona en este país. Yo, de verdad, me asombra mucho, y además cuando esta señora, efectivamente, como lo hemos dicho ya en reiteradas ocasiones, es una delincuente condenada por secuestrar a un niño.
Es que eso es lo primordial. Es decir, estamos convirtiendo a la delincuente en la víctima porque efectivamente el feminismo radical así lo ha querido. Yo creo que es carroñero a más no poder utilizar a un niño por causas políticas o por causas, vamos a decir, ideológicas, que en este caso, bueno, pues ya sabemos que el feminismo actual es una ideología de la que, como bien apuntabas, Víctor, de la que se nutren algunos partidos en cuanto a caladero de votos, ¿no? Y da lo mismo pasarse el ordenamiento jurídico por el forro o la Constitución, que se supone que defiende un principio de igualdad de la ley, ante la ley, perdón, y yo, sinceramente, pues una decepción absoluta que los medios en general vayan un poco al uso, ¿no? de hacer que esta mujer aparezca como una víctima cuando lo que es una delincuente, como decía. Miguel. Y ahora que está de moda, por cierto, la Paca Granado esta, que era una empleada municipal del Ayuntamiento de Maracena, quiero recordar, se hizo pasar por abogada y todavía no ha dimitido. Noelia Núñez sí. Se hizo pasar por abogada, esta chiquita, la Paqui Granado, o la Paca Granado. Por cierto, una cosa, sobre la dimisión de Noelia Núñez, por tratarlo así brevemente, bueno, pues esta chica decidió la dimisión de todos sus cargos, orgánicos y cargo público también, pero el doctor Cunfraude sigue en la Moncloa. Y Pachi López. Y Óscar Puente. Y Óscar Puente. Y esta de la Dana de Valencia, que también tenía 6 carreras. Sí. Sí, pero eso, por tocarlo brevemente, como tú has pedido, vuelvo a decir, que ya me aburro de escucharme, ese es el cáncer que tiene la política española, que se llama Nuevas Generaciones y Juventudes Socialistas. Así es. Han hecho un perfil que no tiene nada que ver con aquel que yo veía en la época de la UCD, de personas que no se trata de valía, se trata de que desde muy jovencitos estén en el partido y estén para todo lo que haga falta para irse enganchando. Esa mujer que posiblemente si hubiera tardado 4 años más en incorporarse a la política, tendría todo terminado. Tendría todos esos estudios terminados y posiblemente tendría una perspectiva y unos matices y una profundidad mayor de la que realmente tenía. Por muy buena imagen que tenga y por muy buena labia y por muy lista que sea. Yo viví, Jorge, esos años que tú a los que te refieres, de la juventud de UCD, yo tendría 17, 18 años, 19, la juventud de UCD, la juventud de más partidos, ¿no? De Alianza Popular, etcétera, etcétera, que era con lo que yo me juntaba, obviamente, porque los jóvenes Guardia Roja íbamos nos juntamos para otros menesteres. Y todos acabamos nuestros estudios, todos acabamos nuestra carrera, algunos se dedicaron a la política y otros, muchos, no nos dedicamos a la política. Pero que eso de los años 80 y tantos, que empezaron a hacerse carreras políticas desde las juventudes sin tener absolutamente ni preocuparse de estudiar ni de buscarse un olivo, ¿no? Como decía un político, dice, no, aquí hay que tener un olivo para volver, ya que estamos en Andalucía. Aquí nadie se ha ocupado de eso. Toda esta gente han ido a buscar el sueldo, a buscarse su futuro en la política y pasar de un cargo a otro y las puertas en mi época, etcétera. Jorge, en mi época se cuenta una anécdota de don Manuel Fraguer Ibarne, que fue un zagaz con 17 y 18 años a apuntarse. Hola, don Manuel, que a mí me gusta mucho la política. Bueno, ¿y usted qué hace, mi querido amigo? Pues mire usted, yo estoy estudiando primero de Derecho. Y dice, pues no sabe usted, váyase, termine y cuando termine vuelva. Claro, Ignacio, había un senador de la UCD que vino un día a Almería en la reunión que era el director del IRIDA, doctor agrónomo y tal. Y entonces en el petit comité que estábamos, dice, yo lo que he hecho ha sido que he abierto una cuenta corriente. Y ahí ingreso la cantidad exacta que tenía de sueldo, del último sueldo
que he tenido en el ministerio. Y dice, porque es muy fácil adaptarse a mayor dinero. Y cuando me vuelva al ministerio, por lo que haya quedado, pues compraremos la entrada para un apartamento en las muñecas. Eso es una visión completamente diferente. Amigo, termine usted su estudio y luego pase por aquí. Os veo a todos en plena forma, como demuestra el hecho de que tenéis a José Montaño, nuestro técnico, absolutamente nervioso porque hay que acabar esto ya. Jorge Molina, te recuerdo que tienes tarea. Muchas gracias y hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Enrique Canivel, abrazo muy fuerte, disfruta mucho. A disfrutar, compañeros. Nos vemos la semana que viene. Miguel Segovia en Jaén. Hasta luego, amigo, un abrazo. Ignacio Pozo desde Granada. Igualmente, feliz tarde. Lugares todos ellos idóneos para practicar el turismo de proximidad. Es un mensaje de Radio en Andalucía Oriental y también de Costa del Sol Málaga y del área de turismo del Ayuntamiento de Almería. La semana que viene más. Adiós. Adiós. Adiós.